¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Pedí la Pelota. Sabés bien, ¿no?, que este Pedí la Pelota es una metáfora que vamos todas las semanas incursionando con un protagonista, un invitado diferente y vamos buceando, ¿no?, por su vida. Más allá de su profesión, nos metemos en su vida, contando algunas cuestiones que tienen que ver con lo personal. Bueno, de eso se trata un poco este programa y hoy tenemos al reconocido, al abogado Carlos Varela, que nos acompaña. Carlos, gracias por estar. No, al Qué gusto contrario, tenerte. Hace mucho que no hablábamos. Sí, gracias por la invitación. Aparte, Bueno, el lugar es ¿te gusta? muy cómodo, muy plácido. Cálido. Tratamos que los invitados aparte estén cómodos. Mira el fondo que tenés. Es como que quedé asustado. Bueno, en tu profesión no muchas veces estás tan relajado. No, totalmente, no. Estamos en... Pero vamos a comenzar. ¿Quién es Carlos Varela? Es un ¿Quién muchacho, era? todavía muchacho, que vino de un pueblo a estudiar a Rosario hace un montón de años. ¿Pueblo? ¿Qué pueblo? Rufino, allá pasando, está a 270 kilómetros de Rosario. Una ciudad, porque no, yo le digo pueblo porque tiene la cadencia, la velocidad. La idiosincrasia de un pueblo, pero es ciudad. Mucho más lento de lo que puede ser incluso ahora por todo el tema de lo que es la modernidad. Y vivíamos casi de manera, por ahí es un poco extremo lo que digo, exagerado, pero con modismos de rurales, un pueblo que tiene que ver con la ganadería y con la agricultura. Estábamos todo el día en la calle desde muy chicos, no existían los peligros que podía haber en la ciudad, ni siquiera los peligros que irrumpieron con los años acá en la ciudad. Porque hace 30 años atrás, Sí. viste, esta ciudad era como Rufino. Claro, hace menos, yo creo que hace 20 años atrás. Vivíamos. Sí, se podía éramos acá, felices en la... sí, y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos, no nos habíamos dado cuenta. Y bueno, eso obviamente que te forma de una manera diferente a los muchachos que uno conoce después cuando vino a Rosario a transitar la facultad. Nosotros advertíamos que nosotros teníamos vivencias propias quizás de tipos ya más grandes, y que los compañeros de la facultad no la tenían, desde jugar al billar, jugar a las cartas, ser independiente, manejar. Por ejemplo, andábamos manejando a los 12, 13, 14 años. Eso era bien de pueblo. Bien de claro, porque bien de los pueblo. controles eran totalmente Lo del billar, las cartas, esto era de los clubes. Sí. La noche se estiraba mucho más de lo que podía. Vos imaginate un pibe vos lo has tenido a la edad de 13, 14, 15 años. Nosotros a esa edad ya andábamos a la noche hasta las largas horas y... No había celular, no te llamaban tu papá, estaban tranquilos. Y no había peligro. Claro, no había peligro. Esencialmente el origen, sí, la génesis de eso es la ausencia de peligro. Sí. Cuando vinimos acá era lo que te decía. Te encontraste con una ciudad inmensa. Una ciudad inmensa. Vinimos un grupo de vagos, hablo coloquialmente, un grupo de Está bien. todos de la misma edad, 17, sí, 18 años. Practicamos mucho deporte allá. Vinimos a Rosario allá por los 80, mediados de los 80, y manteníamos como una camándula, así un grupo... un círculo áulico. Nos costaba hacernos de amigos de Rosarino. Un círculo áulico de ustedes. Sí, era una especie de secta, porque éramos 15 tipos, 10, 12 tipos, que estábamos todo el día juntos, con las mismas costumbres de allá. Che, ¿y vinieron acá a estudiar? A estudiar. ¿Todo lo mismo, abogacía? No, era muy variado, de odontología, agronomía. Pero todos querían ser profesionales. Sí, a la postre todos terminamos la carrera. Algunos más rápidos, otros más lentos. Pero todos, o sea, los 15 que vinieron se recibieron todos. Nos recibimos todos. ¿Seguís manteniendo relación con los 15? Sí, no, es más. Yo durante muchos años, y esto que cuento parece obviamente que ahora lo veo un poco más con otra mirada, con otro análisis. Yo me iba todos los martes a Rufino a las 7, 8 de la tarde a comer un asado y me quedaba hasta el otro día, me volvía a la noche. Todos los martes durante 10, 15 años. ¿Tenías la necesidad de volver? Sí, porque tenía los amigos allá. Y a pesar de que fui generando amistades acá. Sí, pero querías volver. Sí, el regreso. El regreso, hasta que obviamente por cuestiones laborales o por cuestiones familiares, eso se fue espaciando y hasta que... La realidad es, me voy a poner un poco por ahí medio profundo cursi.
hay un momento que no sé cuál es, porque no hay una fecha exacta, pero sí que no encontrás más el pueblo que vos creías que ibas a encontrar. El que dejaste atrás. El que dejaste atrás, no lo encontrás más, porque los otros también hicieron sus vidas, Claro. la gente se muere. Las migraciones. Las migraciones. Claro. Y con lo cual vas espaciando el regreso de esos viajes. Que ya no eran más los martes, eran cada 15 días. Ya después ya no vas más. Y cuando dejaste de ir, pasan 6 meses, 8 meses, un año. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Cambió todo. Cambió todo. Estimo que el vínculo afectivo existe y es fuertísimo, pero es fuertísimo. Habrás escuchado eso, por ahí Borges dice que la amistad no requiere de la frecuencia como el amor, lo cual me parece acertadísimo. Porque, Y hermosa frase. Sí, sí. Porque es real. Es real. Yo me encuentro estos amigos que te Con cuento. un amigo es real. Que hace 2 años o 1 año que no lo veo. Como si te hubiese pero visto el fin de semana. sí. Nos pasa a todos. Pero me Coincido, siento, pero plenamente con vos. y Esa es la amistad genuina. por ahí vienen a Rosario porque Rosario es atractivo comparado con el pueblo por las oportunidades que tiene para salir o para. Claro. Y no es como si no hubiese pasado el tiempo. Volvemos a hablar, volvemos a hacer los mismos de siempre. Y contar las mismas Las mismas anécdotas. anécdotas, las burlas, te la tenés que morfar en la Sí, risa. nos pasa todo, inclusive estando acá en Rosario, ¿no? Que vos tenés amigos por ahí, no lo ves con frecuencia por distintas cuestiones, y cuando te reencontrás en un asado con los del fútbol, las charlas son siempre las mismas, o los del barrio. Quizás la primera regla que, pensando mientras mientras hablamos, es no hay que enojarse. Y hay que saber reírse de uno mismo, porque si en esos grupos que te conocen de chico, Sí. te enojas porque te hacen una broma o una ironía, Perdés. te agarran de punta. No, perdés. Bueno, pero ahí te voy llevando en esto, porque lo tocas vos. Eh, ¿En qué te cargaban? Porque bueno, vos sos... No, en todo, no, en todo. Hoy por hoy me pueden cargar por la panza, por la pelada. No, pero te cargan por todo. Nosotros jugamos hacemos deporte. Y por la profesión, porque vos tuviste casos rutilantes. No, porque ¿No? las bromas son, sí, te tienen, en el tema laboral, por ahí nadie se mete demasiado, pero, porque también es cierto, vos fíjate, yo sé poco de los trabajos de mis amigos. La realidad es que por ahí sé más de cuestiones íntimas. Personales. Personales, pero no del trabajo, porque tengo amigos, no sé, que son médicos, ingenieros, Claro. o Sí, empresarios, y yo no sé, la realidad es que. vos no, pero ellos de vos sí. Claro, por la exposición, Claro. pero no se pregunta, salvo por cuestiones laborales que un amigo me necesite por un tema. Si no, no se toca el tema. No se habla de eso, se habla. Lo que vos decís, la repetición incansable de anécdotas. Que no hace falta ir por la profesión. Exacto. Que Sí. Bueno, esa es la verdadera amistad, Sí, digo, ¿no? más cuando sos amigo de chico. Yo estoy hablando de tipos con los cuales he compartido la primaria, la secundaria, Claro. fundamentalmente la secundaria. Y venir acá a estudiar, con todas las vicisitudes que tenía eso. Sí. Yo a veces veo a mis hijos que ya tienen más de 18 años y yo no puedo creer, nosotros teníamos 17, yo tenía 17 años y vine acá a un departamento con 17, 18 años, tenía auto y departamento solo, absolutamente solo, y los otros también, y sobrevivís. Y yo pienso que los chicos ahora parecen criaturas. Yo no sé si nosotros éramos jóvenes viejos o la maduración me parece como que se ha demorado en lo que son los... Bueno, tiene que ver también las formas, ¿no? Las formas de vida, también Yo lo que que se ha veo que extendido los pibes no se quieren ir de las edades que vivimos, también tiene que ver todo esto. Los ¿no? pibes no se quieren ir de la casa de los padres. Bueno, por eso digo, ha cambiado, ha mutado. Y allá nosotros era al revés. Nosotros queríamos llegar a los 17, 18 años para irnos para Rosario, Córdoba o Buenos Aires o San Luis, que eran los centros de estudio. Pero pues, claro, la lógica o la sensación o el sentimiento es absolutamente diferente. Carlos, bueno, te recibís de abogado, empezás a trabajar joven, ¿no? 28 años, pero ya empezás a trabajar. Sí. Y tenés un caso que es el que te da el trampolín, el de Ramallo, el de los rehenes de Ramallo. Sí, va pasando. ¿Puede ser?
antes tengo un contacto con lo que es, que esto lo sabemos más que cualquiera, con lo que es el fútbol. Empecé a tener vinculaciones con personas allegadas al fútbol. Que yo tampoco sabía eso, no tenía noción de la dimensión de lo que era el fútbol en una ciudad. Lo que era, pero tengo que sí, me gusta, pero tengo que ir subiendo lo que era el fútbol en una ciudad y lo que era el fútbol en una ciudad como Rosario, lo que era Central o Newell's. Yo no tenía noción de eso. O sea, porque vos decís una ciudad, capaz que va a Córdoba y no hay tanto Belgrano, Instituto Taller. El fútbol, yo creo que no debe haber ciudad ni en La Plata que se viva el fútbol como se vive acá. Yo no tenía noción de eso. Pero absolutamente. Y que cualquier cosa, no sé, una pelea o un desfalco o una acusación de estafa en un club tiene una repercusión 1000 veces mayor que si fuese en otro lugar. Yo comienzo a participar en algunos temas vinculados al fútbol, después pasa ese suceso que es el de Ramallo. Sí, tremendo. Claro, ese es como el que te expone a nivel nacional. Ese caso, lo pongo a vos venías trabajando. Sí. Pero vos venías trabajando en hechos de fútbol, pero no tenían la repercusión que puede tener hoy. Eran de cabotaje, si querés. Ahí estábamos, de cabotaje, era muy nuestro, muy de una ciudad. No, eso toma una dimensión. Lo de Ramallo toma una dimensión. Te lleva a otro lugar, porque fuiste uno de los protagonistas, defensor de los que habían hecho la toma. Sí, me llaman ellos, claro, porque... ¿Por qué lo penal? Para ser abogado penalista hay que tener un carácter especial, o lo tomaste porque fue el primer trabajo que salió y dijiste, bueno, lo agarro por acá porque en aquel momento tal vez no se podía elegir, uno está arrancando? Un poco de todo. Ahora, si vos le preguntás, yo creo que a cualquier estudiante de abogacía o cualquier abogado recién recibido, ¿cuál es la incumbencia que quisiera desarrollar? Te van a decir, el 80% te va a decir abogacía. Derecho penal. Penal. A mí me pasa por cuestiones casuales. En la facultad obviamente veía que el derecho penal era lo que más me atraía y después tuve la suerte que una persona necesitaba un tema penal que tenía que ver con el fútbol y obtuve un resultado excelente. Positivo. Sí, un resultado que sí, creo que no lo obtendría ahora. ¿Cuál fue el primer...? Estuviste vinculado con muchos nombres importantes de los Barras, ¿no? Sí. Todos los Barras, todos los casos más importantes, desde Pillín. Y Andrés fue uno de los primeros. Uno de los primeros. Pero yo defendía, había 4 grupos de la barra y yo los defendía todos al mismo tiempo. Con lo cual yo pivoteaba entre 4 porque yo por ahí necesitaba... ¿Todos de Central? Todo de Central, porque por ahí ellos necesitaban de alguien que intermediase para evitar tantas peleas. Y después termino también, agarro a Newell's, agarro a Roberto, el Pimpi. Al Pimpi. Sí. Es una vida bastante compleja, ¿no? Porque defendía a las dos hinchadas. Era todos los días de quilombo, todos los días guía. Esperá, ¿lo hacías por dinero? ¿Inconscientemente? Porque sos abogado y es un trabajo. Pero a ver, decime cómo lo tomabas vos, porque vos, está bien, mirá, este caso, yo soy abogado, alguien los tiene que defender. Sí, te entiendo, porque ahora con mucho más años que en aquella época, por dinero, obviamente que cobraba. Uno trabaja por dinero, punto, eso no está en tela de juicio. Lo que sí no tenía noción, vuelvo a lo mismo, al mismo concepto, era de la magnitud de eso, ser abogado, era como si un abogado de la hinchada de River o de Boca. Pero que no lo parece ¿no tomabas conciencia de que había un peligro detrás de eso? Porque la cantidad de trabajo era tal que, aparte, por una cuestión también de lo económico, que agarraba todo, no querés descartar nada, la velocidad del trabajo te impide sentarte a pensar. Ya no pudiste detenerte a decir esto. No, durante 15, 20 años no me pude detener a nada. O sea, nunca analizaste, che, ¿está bien o está mal lo que hago? ¿No? No. Bueno, pero está bien, está mal, sí, pero vas tomando las causas y no tenés el tiempo de analizar o de descartar, ni siquiera por una cuestión de conveniencia personal en cuanto a lo que te insume el trabajo. Yo, a mis hijos, me voy más lejos por ahí. Mis hijos... ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 2, Matilde y Rufino, y los crió la madre. Yo los adoro. ¿Por cómo trabajabas vos? Y claro, porque yo salía de mi casa a las 7, 8 de la mañana y volvía a las 8, 9 de la noche.
cuando me quise acordar, mis hijos eran unos tipos de 1,60 m. Dijiste, ¿quién sos vos? Como tu hijo, papá. Que te aclaro, es un horror lo que te digo. ¿Son abogados? No, están trabajando, están estudiando, sí. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, pero están esperemos estudiando que lo sean, sí. ¿abogacía? Sí, la chica de la Matilda, sí. Mira. Pero me pasó, si yo me tuviese que corregir algunas cosas, Sí. es eso. Y esa corrección tiene que ver directamente con la pregunta que vos formulás. Que no tenía tiempo de... ¿Por qué lo hacía? Porque estaba como en una inercia laboral o con una vorágine que no te podés bajar. Que ya No te te digo, podés, son errores, espera. son errores, ¿no? No te podés ni te querés, porque Claro. estaba en la plana de todos los diarios, en todos los Sí, medios. eso también, Encima facturaba. Eso, por ejemplo, yo sé que yo no lo advertí. A mí me pasa que empiezo por el tema del fútbol, por eso lo señalaba. Empiezo a tener repercusión mediática y yo no advertía, como me pasa eso desde el inicio. Sí. Si voy a tratar de ser más preciso. Yo no advertí, yo pensaba que la profesión era la repercusión mediática. Lo que no advertía es que había colegas que les molestaba eso, porque parecía como una publicidad encubierta, permanente, que yo salía en los medios y los otros no. Ajá. Al punto tal que he tenido una denuncia en el Tribunal de Ética porque decían que yo le pagaba a los periodistas para salir en los medios. A ese nivel. Obviamente que después fue desechado. Pero tuve que ocuparme de eso. O sea que por lo que vos... Tuve que adaptar a eso también. Abogados que te denunciaban a vos porque creían que vos Que yo pagabas. pagaba para O sea, salir. hay muchos abogados que no te saludan, que no te hablan. No, por eso yo había empezado, no conocía mucha gente. Fueron los primeros 3 o 4 años, 5 años. Pero aparte yo no comprendía por qué se molestaban. Porque tampoco... Yo no pedía de salir en los medios. Ok, pero Si me preguntás... A ver, soy el abogado de fulano. Salir en los medios, sí te seduce. Bueno, no, pero no pedía salir en los medios. Eran las causas relevantes que buscaban a los abogados. Con un sobregiro, con un rulo, si haces un análisis comparativo con lo que es ahora. Antes los fiscales no hablaban como hablan ahora, con lo cual... Los periodistas, para poder interesarse, para poder informarse de una causa, buscaban a los defensores. Sí. Eso con el tiempo mutó a que los fiscales ahora tienen... Empiecen a hablar. Claro, hablan y tienen hasta asesores de información, asesores de prensa. Y tampoco existían en aquella época, hablando de tu métier, digo, no existían las redes. ¿no? O sea, No. Con lo cual la información era... Había que ir. Era más artesanal lo nuestro, claro. Teníamos que llamar a la fuente. Y el diario era sagrado. Sí, claro, hoy mutó. Totalmente, el diario ya no es sagrado. Es más, cualquier información del diario, hasta si trata de ser preciso, es tardía, porque la información que vos tenés en el diario ya la viste a la 1 o 2 de la mañana. Eso no pasaba. No, antes era... Antes lo que no salía en el diario papel... No era creíble. Claro. Yo lo leí en el diario. Sí. Hoy no te lo dicen. No, ¿Dónde lo leí, no? Para nada. Hablaste esto de fiscales que hoy están obligados casi, digamos, a hablar un poco más. ¿Vos habías rendido para fiscal? No, yo no rendí nunca. ¿No rendiste? No. Yo nunca estuve en la actividad pública ni en ningún empleo público. Pero ya te digo, por casualidades, porque son trabajos como cualquier otro, ¿no? ¿Te hubiese gustado ser fiscal? Mira, no, porque ya te agarrás como que tenés, te mimetizás con la defensa. La fiscalía requiere un montón de capacidades que por ahí yo no tengo. Nosotros como en el estudio nos constituimos como querellantes para tratar de avanzar con respecto a denuncias representando víctimas, pero tenés la colaboración de lo que es el MPA, del Ministerio Público de la Acusación, con lo cual eso ayuda un montón. Aparte, vos como fiscal son matadores los trabajos que tienen. Yo no sé si no estaría fuera de los requisitos, de los requerimientos que necesita para ser fiscal. Uno de ellos, que en la profesión vos lo ves como una virtud, cuando uno lo ejerce, la profesión liberal, es que no tenés que cumplir horarios, con lo cual eso es quizás lo más placentero de la profesión. Vos si trabajás en la administración pública, en cualquier cargo, por más que no tengas que marcar tarjeta, tenés que cumplir ante tu superior. Claro. En la profesión liberal eso no se da. Eso quizás sea la característica más
buena que tenga la profesión liberal. ¿no? Fuiste abogado lo habíamos mencionado, de Cantero, de Medina, Sí, de todos los Alvarado. muchachos que han sido acusados. Sí. Nunca uno bueno. No, he tenido un montón de buenos, un montón de buenos. Lo que pasa es que yo sé que eso genera la repercusión mediática en Rosario, sobre todo. La han tenido esos nombres propios. Que lo hubieran tenido quizás en Buenos Aires también, está claro. No es por una cuestión de geográfica. Pero nombres que estuvieron vinculados a una historia compleja de nuestra ciudad, difícil. Y cuando vos los tenías que defender, no hagamos nombres propios de ellos. Me voy a correr un poquito. Has tenido que defender tu profesión de ser penalista a delincuentes que lo tenés que defender. Sí, uno defiende, Pablo, el sistema legal, que es, y no es una tratar de salir, tirarla al lateral. El tipo puede ser, es medio complejo para explicar, pero hay un partido de fútbol que juega con reglas de fútbol. Vamos a hablarlo para que la gente lo entienda. Esto que vos estás mencionando. Sin tecnicismo, porque si yo lo entiendo, vos estás defendiendo a una persona... Dentro de las reglas de juego. De la abogacía. Pero vamos a suponer que lo defendiste. Sí. Y después reincide en otro... Sí. Personalmente, vos haces tu trabajo, eso queda clarísimo. Si no sos vos, tiene que ser otro... Sí, pero la ley ampara esto. Que vos no defendés nombres propios. propios. ¿Cómo te sentís vos cuando llegaste? Olvídate de ser abogado, te sacaste el traje, te sentaste a la mesa con tu mujer. Vos haces tu trabajo. Pero ¿y cómo te sentís? Que vos haces tu trabajo, porque del mismo modo por ahí... Pero te podés correr del laburo, decir, no, esto fue un laburo. Después si el tipo es reincidente, no. ¿Lográs correrte? Sí, del mismo modo que un médico cuando opera, o del mismo modo que un fiscal cuando yerra. Vos imaginate los casos que han tenido repercusión médica. Te doy vuelta la pregunta, pero para que lo analices. Sí. Ayer nomás, o ayer o anteayer o la semana pasada, hemos visto el caso de un tipo que a quien le habían inventado una causa, la madre de unos pibes, y lo había denunciado por violación. Sí. Entonces ese fiscal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que agarrar y tirarse al río. O sea, porque en definitiva, si vos te pones a analizar, hablando de fiscales y defensores, los errores que podemos cometer los defensores, en todo caso, no tienen el daño que ocasiona un fiscal, porque un fiscal, cuando yerra, mete preso a un inocente. Nosotros, el error que podemos cometer es defender con demasiada pasión hechos que por ahí no merecen la defensa, pero lo que nosotros defendemos es la existencia o no existencia del material probatorio, que es otro tema. Está bien. Y los que resuelven son los jueces. Está bien. Es decir, por culpa nuestra... lo más probable es que no haya inocentes presos. Por culpa de los fiscales sí hay inocentes presos. Está bien. Y hay muchos más inocentes presos de lo que la gente piensa. Pero no te estoy hablando ya solamente del material probatorio, estoy hablando de personas que no han desplegado la conducta. Como el caso de como hay otros casos. Mirás el diario y ves innumerables noticias de personas que han estado 3, 4, 5 años y que después son absueltas. A mí me ha pasado hace un tiempo atrás de una causa muy grande acá en Rosario, que había empresarios, que había personas vinculadas a los medios incluso. Una causa muy grande. Los tipos fueron arrastrados por la ignominia pública. Fueron presos, cumplieron meses, años presos. Y después un tribunal de juicio, ¿sabés qué dijo? No solo es que dijo que eran inocentes, dijo que el delito se había cometido, que la conducta que le imputaba no era delito. Uy, pero tremendo. Ese análisis, ¿qué tienen que hacer los fiscales que intervinieron en esa causa? Una causa enorme. Los fiscales seguramente no se lo cuestionan a título de éticos o morales, ni tampoco tienen cuestionamientos por parte de sus superiores. La realidad es que cada uno hace su juego, más allá de que los defensores tenemos mayor derecho a la parcialidad. Y en definitiva los que adjudican razones son los jueces. Pero entiendo más de lo que vos querés la pregunta, no es que me molesta ni nada. No me la tiraste al lateral, al foso. Porque no, pero te entiendo, pero está bien lo que vos estás diciendo, porque la pregunta es acerca de lo que sentís vos. A mí me pasa esto como trabajo. Vos sabés que nosotros
en el canal siempre entre nosotros los colegas embromábamos, decíamos, hacete amigo del doctor Varela. Algún día lo vas a necesitar. Como, Lo vas a necesitar. como decía el negro Fontana Rosa, viste que decía de la mala palabra. No las ataquemos tanto que algún día la vamos a necesitar. Bueno, decíamos lo mismo. ¿Vos sos muy bueno en tu laburo? O Sí, yo trato de ser, sí. O tenés muy buenos contactos. ¿El abogado cómo se diferencia uno de bueno y uno de malo? Mira, hablando en términos coloquiales, interpretás lo que te digo, ¿no? coloquiales. Sí, bien coloquial te lo hago. Mira, debe haber pocas profesiones en las cuales el bilardismo es lo más aplicable que en otra profesión. Porque vos podés tener conocimientos académicos, podés tener conocimientos filosóficos, sociológicos, de literatura en general. Vos podés citar todos los códigos, todos los De memoria. De memoria, todos los fallos, los precedentes jurisprudenciales, pero el tipo quedó en cana y vos te agarraron y te revocaron el poder. Ahora vos, capaz que no haces tanta gala de filósofo o de doctrina. Y jugás a lo bilardo. Y conseguís un resultado bueno en términos de lo que es la situación. No hablo solamente de la libertad, ni hablemos de la libertad. O sea, un tipo que está acusado por un delito, no sé, económico, que le tendrían que dar 7, 8 años de prisión y termina saliendo por 1 año o 2 años, o con una probation. O el tipo paga lo que le decían que había defalcado y le termina la causa. Y vos sos Dios. Eso es no perder por goleada. Perdiste, Claro, pero no por goleada. Claro, por eso te digo, de acuerdo a las circunstancias, obtener un buen resultado. Está bien. Si estás jugando con 3 tipos menos. Pero eso es ser bueno, tener contacto, porque yo te pregunté eso, si sos bueno teniendo contacto porque sos bueno. ¿Los contactos sirven? Es todo, o sea, a vos te miran, es obtener el resultado. Espera, ¿a vos te miran distinto por ser Carlos Varela y tu trayectoria que a otro abogado que recién arranca? Sí, seguramente me miran con más años, por los años que tengo de profesión, pero del mismo modo me ha pasado a mí cuando apenas me recibí, cuando estaba, no sé, muchísimos abogados que tenían mucho más años que yo. Había un grupo de abogados que tenían 20, 30 años de profesión, y tenían la edad mía y ¿De profesión? De profesión, claro. Ahora seguramente debe pasar lo mismo con algún pibe. Está bien, para mí se reciben a los 22 años, son chiquitos. Te voy a hacer 2 preguntas. Una, primero, vos sos uno de los más importantes abogados de esta ciudad, lo cual también te cotizás, cobrás lo que crees que vales y tu trayectoria, eso está bárbaro. Si viene alguien sin dinero... No, he defendido. ¿Has defendido sin dinero? Un montón, ¿Sí? Un montón. ¿Y bajo qué concepto? O sea, ha venido y te ha dicho, ¿y qué es lo que te ha causado para decir, mira, vos no tenés la plata, despreocupate, yo te defiendo? ¿Por qué? Lo he hecho porque a veces hay... Yo amo la profesión, ese es un tema. Quizás la explicación por allá, sale de allá atrás, ¿no? El origen de una chispa que es la vocación. Yo amo la profesión. Obviamente que uno vive de esto, necesita la cuestión patrimonial o económica satisfacerla, pero por ahí vos ves causas que han sido maltratadas por las fiscales y te das cuenta que ese tipo, si tuviera un buen asesoramiento, podría estar en una situación procesal muchísimo más beneficiosa que la que ¿Te lo han venido a pedir y sí, has accedido? Lo he hecho. ¿Lo has hecho? Lo he hecho. ¿Y cómo te sentiste cuando No, te sentís bien. A veces lo hablamos con los colegas. Hay como una cuestión hasta casi infantil que tiene que ver con lo lúdico. Por ahí, por el tema de la vocación. A veces, más allá de que te hayan pagado muy bien o te hayan pagado menos, ganar una causa, o sea, tratar de que que sea positivo. Claro, que la tesis de tu caso, la teoría de tu caso sea la que triunfa, se siente de manera placentera, quizá como cuando éramos chicos y jugábamos al fútbol y ganábamos un partido. ¿Sentías eso? Sí. Dijiste vos. Vos sé que gané la coca. No quiero porque. Sí, gané la coca. Claro, el tiempo por ahí no da, pero a medida que va pasando el tiempo, es como que se adormece eso. Es como que. Sí, se te apaga y es claro, es mi trabajo. Claro, pero todavía lo tengo. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo todavía. Carlos Varela, ¿tiene un límite? No, esto no lo agarro. Sí. ¿Cuál es tu límite? El tema es que el límite de defender una causa, y quizás si no estuviéramos en ON, te lo diría. El problema, yo respeto por ahí un pibe que recién se recibió,
que no tiene guita para pagar el alquiler. Y que agarra todo. Y se ve, claro, se ve subido a una causa que el tipo capaz que detesta totalmente, Sí. incluso porque el tipo parece culpable. Siempre saliendo de que nosotros defendemos el sistema. Ya está. Entonces erigirte vos en decir, no, en determinados casos no los agarro porque mi ética y mi moral me lo impiden. Lo cual, primero que vas en detrimento, en contradicción con aquello que te hizo, Claro. que te decía que nosotros defendemos el sistema. A todo. No, pero no te lo... Pero sobre todo lo que te quiero decir es, Sí. yo me erijo en juez de conductas de mis colegas, que yo por ahí puedo elegir. Hay otros colegas que también pueden elegir, pero hay otros colegas que no. Y no pongo en tela de juicio eso porque... Se comprende lo que quiero Yo decir. te entiendo clarísimo. Lo que digo es que vos hoy estás en otra condición, Claro. en la posibilidad de elegir. Pero esa- como no, cualquiera de nuestro trabajo. Yo tengo 30 años Claro, de profesión. por eso. Puedo elegir qué nota Exacto. hago, qué nota no hago. Esa libertad... Es la libertad. Pero te pregunto, por ejemplo, alguien que haya violado, por No, ejemplo. no te mato. Los delitos Eso no lo agarrás. no te dan ganas de agarrarlo. A vos no te... No te dan ganas de agarrarlo. Que esto no es ni ética Pero- ni moral. pero bueno, Esto es pero una cuestión como... cada uno tiene derecho ¿Te a ha la- pasado alguien que ha violado o que se lo has indicado como Pero ha violador? pasado lo que te decía con anterioridad también. Por eso el tema es el límite está difuminado por cuestiones pendulares. Antes la mujer sufría acoso y era víctima de una asimetría feroz. Después, con el tiempo, pasó a tener la palabra de la mujer un poder enorme. Y han pasado errores judiciales como los que te señalaba antes, con lo cual el hecho de la imputación en sí misma no determina la veracidad o no de los dichos, sino de que los hechos ocurrieron como dice la denuncia. Pero haciendo esa salvedad, más allá de todo eso, cada colega puede elegir. No, pero eso está. Sí. Yo te preguntaba a vos puntualmente. Que yo tengo de poder límites en mi sí. vida y a mí el tema. No, es que pero la decisión tiene que ver con que tenés un plato de comida caliente enfrente Está o que bien. te bañás con agua caliente todos los días. Es difícil. Está bien, no lo juzgás Sí. por una cuestión lógica que ya lo aclaraste. En tu caso personal es un límite tuyo, es de decir yo. Después hay otros casos que por ahí el hecho de la violencia. Vos fíjate que son de los delitos estos en la esfera íntima que tiene que ver con cuestiones del artículo 119, lo que está contemplado en el Código Penal, los abusos sexuales. Pero hay delitos que también son aberrantes. Los delitos de corrupción administrativa son aberrantes. O sea, defender un político que se chorea 20 palos verdes es aberrante. Defender a un financista que dejó en la calle o que arruinó la vida de 200 familias y que 100 pibes no pueden ir a la facultad porque ese hijo de puta se choreó la guita, no está mal visto. ¿Se entiende? O sea, por qué? un Bernie Madoff, por ejemplo... ¿Por qué no está mal visto por la sociedad? Y si, Acá, en el derecho anglosajón, Madoff, si salía a la calle y los abogados de Madoff salían a la calle, capaz que le prendían fuego el auto. Está bien, pero ¿y acá por qué pensás que no? Que Porque sí, a acá- un barra brava acá hay está mal visto y como esto no. Como una valoración diferente de determinados tipos de delitos. Acá la idiosincrasia del latino tiene con respecto a determinados delitos valoraciones éticas y morales, pero con respecto al tema del dinero es como que no hace esa valoración. Te lo repito. Es claro. Si yo te trajese abogados acá, o yo mismo, defendiendo, no sé, un grupo de empresarios que hizo un desastre, ¿está? No es tan que mal podrían haber visto estado en este edificio incluso. como Creo que si te a un digo, barra brava. Que podrían haber estado en este edificio incluso. Pero que hicieron un desastre, que arruinaron familias, o sea, que defendieron a financistas. Está claro que yo he defendido financistas, ¿no? No, pero está. pero el daño que ocasiona Sí. un tipo que se queda con los ahorros de la gente de bien es quizás peor que ese tipo que está acusado de violación. Y el abogado que defiende a esos financistas goza de un prestigio de manera Y no al otro. paradójicamente, Y no el otro abogado. no el otro, cuando en realidad el violador es un hijo de puta y el financista es 3 veces hijo de puta. ¿Se entiende? Sí. Pero no tienes esa misma connotación o no hay un traslado en el análisis comparativo, no hay un principio de justicia distributiva. Pero te entiendo. ¿Te estigmatizaron a vos por a Sí. quienes defendés? Sí, no, ¿Te sí, sentías vos? No, no me siento para nada. No, pero me siento para ¿Pero lo han hecho? Supongo que sí, pero también o sea, el hecho de ser penalista ya es como ser periodista en estas épocas. Ya tiene un cierto grado de estigmatización.
pero lo que te lleva... uno se hace menos tolerante a la crítica y las toma de una manera como que no te afectan. Pero sí, Ya seguramente... tenés el cuero curtido. Vos cualquier publicación que haya en medios escritos, Sí. de redes sociales, seguramente siempre va a haber un odiador de eso, un hater publicando. Y es mucho más fácil en una profesión o una incumbencia como la mía que te entren para criticarte. O sea, que a un médico pediatra, es muy raro que si sale publicado el trabajo del tipo, lo vayan a putear en las redes sociales. A un penalista seguro, a un periodista también, a un político también. Vamos a ver esta nota, a ver cómo... No, pues seguro. ¿Qué te dice? Lo que yo reclamo es igualdad de puteadas. Sí. Igualdad de... O sea, no es que no te insulten, sino... Ya eso ya lo doy por perdido. La igualdad. Si volvés a nacer, haces exactamente No lo mismo. sé, no, sí. En la profesión. O sea, te lo iba a decir con relación a la pregunta que me hacías antes. No, la profesión, la incumbencia, sin duda. Amo lo que hago, me la he pasado. Sí. La he pasado excelente. La pregunta que hacés la he escuchado que se la han hecho algunos a otras personas, a otros entrevistados, y nunca pude entender eso de no, yo haría todo lo mismo. Yo la verdad es que me he equivocado tantas veces en mi vida que obviamente que en el trazo grande... Corregirías. Pero más vale. O sea, me equivoco 2 o 3 veces por día. Me llevo a mi casa y digo, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo no hice tal cosa? Con lo cual, obviamente que corregiría un montón de cosas. El trazo grueso no lo corregiría. Pero un montón de cosas, decisiones que tomé o decisiones que no tomé, las hubiera actuado de modo diferente. ¿Crees en la suerte? ¿Crees en Dios? Creo muchísimo en la suerte. ¿Crees en vos? Creo muchísimo en la suerte, creo en Dios. Creo en Dios. Perdí mi padre y la manera más simple y cercana que tenía de tenerlo cerca era creer que existía otra vida y creer en Dios. Y creo mucho en la suerte. He conocido un montón de personas muchísimo más capaces que yo que no han tenido la suerte que yo tuve y que les ha ido peor que yo. Y a mí me ha ido bien solamente por estar en el momento oportuno en el lugar justo. Eso lo tengo es una convicción férrea. Hay que es más, acompañar a la suerte, ¿no? No, obviamente hay que levantarse a las 7 de la mañana. Hay que acompañar, pero ¿crees nadie que saca el 15 sin comprar sin jugar. ¿Crees que la suerte te ha acompañado? Sí, pero hay tipos que también han hecho lo mismo que yo, levantarse a las 7 de la mañana, ponerse a laburar, volver a lo que te decía, volver a las 9 de la noche a mi casa, no conocer a mis hijos en el crecimiento y no les ha ido bien. Y eso solamente lo explicás, o solamente un montón de factores concurrentes, pero esencialmente porque hubo una encrucijada en que uno tomó una decisión y el otro no la tomó. La última pregunta, si te viene a ver Carlos Varela, Sí. a vos, Sí. Carlos Varela, abogado, Sí. ¿lo defendés a Carlos Varela? Sí, le diría... ¿Qué le decís? Te estaba esperando, ya era... ¿Te estaba esperando? Te digo, bravo. ¿Tardaste en venir? No, ¿Y queda absuelto? sí, no hizo nada malo. No. Mira, poniéndonos serio, dado todas esas cosas que me han rodeado, debo haber sido, si no quiero fanfarronear de algo tan torpe, tan tonto, el profesional más investigado de acá. Y no me encontraron nada nunca. Cualquier cosa que me hubiesen encontrado no estaría acá hablando contigo. Carlos, gracias por estar este ratito. Un placer. Un gusto hablar con vos y bueno, metimos metáforas futboleras, Sí. que es lo que nos gusta. Sé que sos muy fanático de River. Sí. Y te gusta Gallardo. ¿Necesitamos un Gallardo en este país? Sí, vos sabés que no lo había pensado, tenés razón. Estamos un Gallardo, ¿no? Un tipo que... Sí, un político. que ha marcado bien Sí, un equilibrista. todo. Un equilibrista. Sí. Perfil bajo, Sí. buenas elecciones. No ha tenido nunca un conflicto en River. Hubo como una orden de que nadie podía Claro, tiene continuidad. tener un perfil alto y Tiene mirá que continuidad. tiene jugadores campeones del mundo y sin embargo el tipo... Nos podríamos mirar un poquito al fútbol, ¿no? Absolutamente, sí. A lo bueno del fútbol. Está lo bueno, lo malo. Sí, Gallardo forma parte de lo bueno. De lo bueno. Carlos, gracias por estar con nosotros. Un placer y a tu disposición. Bueno, y con ustedes nos reencontramos en cualquier momento aquí en esto que nosotros denominamos Pedir la Pelota.